Mundi. Irreconocibles del mapamundi. Vuélvase a colocar de pie. Uy, yo que hablo bien duro. Vuélvase a colocar de pie, por favor. Tome su Biblia y vamos a leer 1 Corintios 15, 33. El Día de los Caballeros compartimos algo sobre las influencias. Mire que hoy todo lo que ha hablado el pastor ha sido muy bueno, que los que hemos estado aquí, que tiene que ver mucho con nuestra protección de lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y vamos a hablar sobre las influencias que fortalecen o debilitan nuestra fe, por medio de la cual somos salvos, por medio de la cual tenemos la gracia de Dios. Y en 1 Corintios 15, 33 dice, léalo ahí también, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Espera, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque cuando venimos a este lugar, venimos es en tu nombre. Y especialmente cuando vamos a enseñar algo, también lo tenemos que hacer en tu nombre y que solamente tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad, porque de parte de nosotros no tenemos nada que dar, Señor. Si no eres tú, como dice tu palabra, el que edificas, en vano trabajan los edificadores. Señor, por favor, que esta palabra que con todo mi amor estuve preparando pueda llegar no solamente a los corazones de todos mis hermanos, sino a mí mismo, porque ella tiene que hablarme primero a mí. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí tome asiento, por favor. Y le voy a pedir el favor al hermano Jonis, que no se asiente, sino que venga. Y venga y sirva 2 poquiticos de agua aquí, por favor. Sírvanos aquí 2 poquiticos de agua. Poquitos, porque si no, si tomamos demasiado, aquí tengo bastante yo para tomar. Miren, ya, está bien, en el otro. Usted mismo destapó la botellita, ¿cierto que sí? Sí. Ah, ok. O sea que usted tomaría agua conmigo. Sí. Tome pues. Muy bien. ¿Tomemos? Muy bien. Me hace favor, la coloca aquí. Es verdad que cuando... No, venga, ¿para dónde se va? Espérenme ahí. Es verdad que cuando hacemos o decimos cosas que no convienen, a veces decimos, no, pero eso no vale la pena, ¿cierto? Pero eso no tiene importancia, ¿es verdad o no? Si usted tiene un garrafonado de agua y usted está tomando ese garrafonado de agua, pero usted ve un video donde vio que alguien le echó una gota de algo raro a ese garrafonado de agua, sin usted saber qué es, ¿usted cómo se siente cuando usted ya tomó esa agua? Él destapó la botella, ¿sí? Entonces ahora, esa es la de Jonis. Jonis, ¿usted se tomaría esa agua sabiendo que ya alguien le echó algo que usted no sabe ni qué es? ¿Usted se tomaría esa agua? ¿Y por qué no, hermano? ¿Usted es que no confía en mí o qué? Bien hecho, maldito el hombre que confía en el hombre. Pues yo sí me la voy a tomar, le digo ¿por qué? Porque eso es maltica. Siéntate, por favor. ¿Cuál es el punto? El punto es que voy a compartir muchas cosas, como siempre hago yo, demasiadas cosas. Si el Señor me permite estas 4 horas, perdón, no eran 4, eran 3. Que tienen que ver con esto. Todo este mes hemos venido hablando de la gracia. Yo les voy a confesar algo, mis amados. A mí me entristece mucho que, especialmente en esta congregación, que nuestros pastores son personas que nos insisten demasiado en que nosotros escudriñemos las Escrituras, y yo soy otro que soy bien cansoncito con eso, y que muchas veces las personas no sé si tomarán en serio la información que les pasamos, especialmente aquí, pero también a través de los grupos. Esta semana compartí información que tiene que ver con la enseñanza de hoy. Espero que la hayan aprovechado, porque le voy a decir una cosa, hermano. Dios sí se la va a tener en cuenta a usted. El día en que Él venga con sus santos ángeles a juzgar al mundo, ¿sí? Ahora, el tiempo es cruel, porque el tiempo corre mucho, y a mí que sí que es cierto que corre. Entonces, el tiempo no es suficiente para, dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Romanos 11 al finalizar, no recuerdo exactamente, pero es finalizando, dice:
Oh profundidad de las riquezas, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Eso tiene tanta profundidad, mis amados, que lo único que nosotros podemos compartir aquí es la punta de lo que se dice el iceberg. Usted sabe que el iceberg es como una puntica así, pero abajo es una montaña. Así que lo que les voy a compartir es la punta del iceberg, nada más. Entonces, pues, esperemos en el Señor que en tiempo dé y que ustedes aprovechen la información. Ahora, el título de este mensaje está ahí. El filtro de la gracia, porque hemos venido hablando de gracia durante este mes, y las influencias que fortalecen o debilitan nuestra fe. Cualquier influencia que debilite nuestra fe va a terminar nublando la comprensión, ojo, y el disfrute de la gracia de Dios. Pero aquellas que fortalecen nuestra fe nos aferran más profundamente en el favor inmerecido de su gracia. Mis hermanos, cada vez que yo digo, hablo o pienso y expreso la gracia de Dios, mi corazón se conmueve mucho. Porque lo que yo les voy a compartir dentro de unos segundos es algo que es increíble, pero lo dice la Biblia. Si usted me hace el favor y busca en su Biblia en Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9, por favor. Efesios. Romanos, sí, Efesios 2. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. Para los que saben la Biblia, para los que no sabemos los libros de la Biblia. Efesios 2, lee así: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quisiera explicar 3 puntos en este versículo para poder continuar con lo que tiene que ver con las influencias de la fe. Voy a explicar lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que es verdaderamente la fe, y esto no es de nosotros. Pero para poder definir la gracia, es necesario que nosotros comprendamos muy bien de dónde venimos y para dónde vamos. Ya ustedes saben lo que les voy a decir, no como el que estaba haciendo política. Ustedes saben lo que les voy a decir, sí, no, la mitad dijo sí, la mitad dijo no. Entonces digo, entonces los de la mitad que dijeron que sí, díganle a los que dijeron que no lo que yo voy a decir. Entonces, ustedes saben lo que yo les voy a hablar. Todos estamos separados de Dios. Así que a partir de este momento, para poder comprender lo que es la gracia, usted va a necesitar descargar su Biblia. Suelte su Biblia, por favor. Porque usted y yo en estos momentos vamos a ser como los habitantes de Corinto. Personas que no conocen a Dios. Y si no conoce a Dios, ¿cómo va a tener la Biblia con usted? Usted no conoce a Dios todavía. Entonces, descargue su Biblia, porque en estos momentos nosotros no conocemos a Dios. Es solamente para ilustrar, para que ninguno se asuste, pues. Vamos a ilustrar un ejercicio, ¿no? Ahora, a mí me encanta estudiar historia. Desde que conocemos a la humanidad, han habido diferentes imperios. También les he enseñado aquí sobre los imperios. Imperios como los asirios, los babilonios, bueno, obviamente los egipcios cuando Israel se hizo nación, que Moisés lo sacó de allá de Egipto, pero luego vinieron cuando ya Israel era nación, los asirios, los babilonios. Luego a los babilonios fueron conquistados por los medopersas fueron conquistados por los griegos. Tenga la amabilidad, me coloca el mapita por allá de los imperios, si es posible, si no, tranquilo. Y los romanos conquistaron a los griegos a los medopersas y los romanos a los griegos. El punto más cruel de toda esta historia
es que hay algo que se llama sincretismo, y es que todas esas religiones paganas y todas esas culturas paganas mezclaron toda su creencia y toda esa, voy a decir una expresión muy fea, todo ese vómito. Eso es peor que decir vómito, porque una mezcla terrible. Hasta donde estos imperios se volvían imperios, ellos empezaban a conquistar a todo el que se las atravesara, hasta donde alcanza la codicia, porque el problema es que la codicia, como dicen por ahí, la ambición rompe el saco, y la codicia es lo que los hace caer de ese imperio. Entonces nosotros que estamos separados de Dios, ¿sí?, y somos como los de Corinto. Corinto es una de tantas ciudades importantes que pertenecen al Imperio Romano. El Imperio Romano, que está mezclado con el Imperio Griego y todos los demás. Cada imperio traía consigo su cultura, costumbres y religiones. Y hace 2000 años, estamos en 2000 años atrás nosotros, no nos parecemos, pero sí, estamos 2000 años atrás allá con los corintios. La mayor influencia del mundo conocido de la cultura romana estaba bastante influenciada con la cultura griega, lo que llamamos helenismo. Corinto era una ciudad muy grande. Si tiene el mapa, por favor me lo coloca. Era una ciudad muy grande, Corinto, y tenía mucha cultura y mucha tradición. Y todo eso les permitía a ellos vivir muy corruptamente. Allí habían oradores de élite, oradores, ahí ven el mapa, oradores de élite, o sea, eran personas tan importantes que pertenecer al grupo de ellos, a sus discípulos, era solamente para la élite, no más. Ellos eran los profesores de los hijos de los ricos, y ellos ganaban dinero así, no trabajaban con las manos porque para ellos era muy vergonzoso. Y continuando con este ejercicio, recordemos que nosotros entonces vivimos dentro de un paganismo mezclado, de tal manera que lo voy a describir de la siguiente manera. Esta es la forma como todo el mundo vive. Acuérdense, estamos 2000 años atrás. Escuchen muy bien cómo vive toda la gente. Todo esto está en el PDF que les voy a pasar para que ustedes después lo estudien. Detienen con injusticia la verdad, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, llenos de hipocresía, duros de corazón, que menosprecian la bondad y la paciencia y la longanimidad de Dios, con corazones no arrepentidos, contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, cometen robo, adulterio, sacrilegio, infracción de la ley, blasfemia contra el nombre de Dios. Tenían falta de rectitud, de entendimiento espiritual, indiferencia hacia Dios, apostasía, inutilidad moral, ausencia de bondad, conversaciones corruptas, engaño institucionalizado, conversaciones hirientes y destructivas, maldición en la boca, amargura en las palabras, prontitud para la violencia y el derramamiento de sangre, destrucción y miseria en sus caminos, desconocimiento absoluto de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, ladrones, avarientos, borrachos, maldicientes, estafadores, cometían adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, llenos de celos, iras, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, llenos de impureza, de codicia, de lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, llenos de fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salían de su boca, siendo transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, ingratos, sin afecto natural, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo esto somos nosotros en Corinto. Según esto, nadie hasta el momento nos podrá decir que tenemos algún mérito para que cuando muramos vayamos a algún lugar especial. También era muy común que entre ellos hubieran filósofos, oradores prominentes, que cobraban para educar a los hijos de los ricos y a los que pertenecían a su selecto grupo de discípulos. Podríamos pensar en filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, para los que les ha gustado estudiar la literatura. Pues ahí hay muchos más de esa época y también los hay de la época moderna. Usted los estudiará. Eran grandes pensadores que buscaban las respuestas que todo ser humano busca. Y como digo yo, la filosofía hace las preguntas que solo Jesucristo puede responder. Nuestra fe cristiana, que son: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Corinto era una ciudad de gente muy rica y ellos menospreciaban a todos los que eran pobres o no eran del nivel de ellos. Habitaban allí muchos, obviamente, gentiles. Ya sabe qué es gentil, todo lo que son romanos, griegos y toda esa mezcla, más algunos judíos que habían sido dispersos por la tierra cuando en Asiria y cuando Babilonia invadieron la tierra. Y que su condición de pueblo conquistado, aquellos judíos por haber sido conquistados, las nuevas generaciones ya se habían contaminado con toda esa cultura pagana. Entonces, para ese momento, allá en Corinto, llega un hombre hablando de cosas muy diferentes a todas las demás cosas que ellos habían conocido antes. Llega este hombre cuando hay aquellos que cobraban, pero este que llega y no cobra, y que además aquellos que solamente le hacían a los ricos, hablaban con los ricos, le enseñaban a los ricos, este llega y empieza a hablarle también a los pobres. Además, este hombre, como dije, trabajaba con sus manos porque hacía tiendas. Y este hombre, ahora sí tome su Biblia, llega y dice deberíamos decir, como dice el salmista en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, digo, pero ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pablo, que es este hombre que llegó nuevo a Corinto, llega diciendo: esto éramos nosotros. Todo eso que acabé de leer, todo eso éramos nosotros. Dice: estas eran sus antiguas realidades cotidianas, pero también las nuestras. Pero nosotros fuimos rescatados de ese estilo de vida corrompido y perverso, de la cual solo teníamos asegurado un lugar: el infierno. Si usted mira en Apocalipsis 21:8, después que le pasa esto lo estudia, habla sobre el infierno que le espera a los que cometen todas estas clases de truhanerías.
Pero sí puede leer en 2 de Tesalonicenses 1:8, por favor. 2 de Tesalonicenses 1:8. Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, esto también lo dice Mateo 25, para que luego lo estudie. Dice, en llama de fuego, verso 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo he enseñado siempre que cuando Dios llamó a Abraham, ustedes saben que Dios llamó a Abraham en Génesis 12, casi que no lo recuerdo. Dios llamó a Abraham en Génesis 12. Entonces Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, venga Jonis, para acá, hágame el favor. Le dijo así: Abraham, venga. ¿De dónde lo sacó? De toda la porquería esa que leí. Él no era bueno, Abraham no era bueno. Si usted lee la historia de Abraham, Abraham no era bueno. Abraham pertenecía a la misma, voy a decir una expresión fea, ralea. ¿Sí? Entonces el Señor le dice: mira, Abraham, de aquí en adelante usted ya no va a ser como ellos. Pero él es como ellos. No, de aquí en adelante no. De aquí en adelante usted no va a ser como ellos. Y es lo mismo que nos dice a nosotros cuando nos ha llamado el Señor. Cuando el Señor nos ha llamado, nos ha dicho: mire, ya no más como el mundo, como ellos. De aquí en adelante como yo te enseño. Obviamente la escritura no estaba en el momento de Abraham. Pero en ese tiempo era la tradición oral. Es decir, todo se pasaba de boca en boca, conversado, hablado, enseñado. Siéntate por favor, Jonis. Así que de aquí en adelante ya nosotros no vamos a ser como ellos. Tenemos que ser como la Biblia nos enseña. Pues sigamos adelante. Ahora que ya entendemos que nosotros estábamos allí perdidos y que solamente merecíamos el infierno, espero que hayamos entendido eso, porque no podemos ninguno de nosotros justificarnos en que no hacíamos ninguna de esas cosas. O aún hacemos muchas de esas cosas, pero muy diferente es cuando tú confiesas tus pecados, como dice el apóstol Juan. Entonces la gracia es el regalo de Dios para cada uno de nosotros que no merecemos. Porque si lo mereciéramos ya no sería gracia. No podemos comprarlo y nunca podemos pagar por él. Dios no nos salva por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. El Dios del cielo, el Dios amoroso, grande en misericordia, lento para la ira. Eso es gracia. Estamos muertos en delitos y pecados y Él, por su Hijo Jesucristo, nos ha dado vida. Y ahora que estábamos siendo condenados al infierno, porque por estar separados de Dios por causa del pecado, Romanos 3:23, nos ha reconciliado por medio de su propio Hijo Jesucristo, Romanos 5, 2 de Corintios 5 y Colosenses 1. Ya que hemos definido la gracia, vamos a definir entonces lo que es la fe. La segunda parte del versículo dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe, que es lo que estamos realmente enfrentando en estos momentos de cómo la vamos a proteger para poder disfrutar de la gracia, no es creer. Según Santiago 2:19, los demonios también creen. Entonces, si usted cree, usted está al nivel de los demonios. Pero usted no quiere quedarse ahí, ¿cierto que no? Le voy a decir qué es la fe. La fe involucra el conocimiento de la verdad, la fe, la aceptación intelectual de que esa verdad es real y la confianza personal del corazón que descansa en la obra que hizo Cristo en la cruz. Eso es la fe, pero seguimos definiéndolo.
Por ejemplo, Hebreos 11:1, siempre que le pregunta, y me muy curioso porque cuando yo soy como mamá y le digo, Hebreos 11:1, ahí mi mamá dice, esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mamá, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Esto está hablando de futuro. Es la convicción de lo que no se ve. Está hablando de invisible. Entonces fe es en lo que no ha llegado todavía y además no lo veo. En eso es fe. Ahí va. Si tú buscas en el Antiguo Testamento la palabra fe, en Reina Valera, porque depende de la versión que tú uses, no aparece sino 2 veces. Pero el Antiguo Testamento es el que mejor significado, la mejor connotación de lo que es la verdadera fe está en el Antiguo Testamento. Pero lo más lindo de todo es que cuando tú lees Hebreos 11, todo Hebreos 11, ahí encuentras la historia de todos los hombres del Antiguo Testamento y que nos enseña cómo es que ellos tuvieron fe, sin mencionar la palabra fe. Les sigo leyendo aquí. Dice, fe no es creer, es confianza, ojo con esto, confianza inquebrantable, lealtad y apoyo en el Dios del universo, en su plan de salvación que es Cristo, en su palabra que son las Escrituras y en sus promesas, que una vez también enseñamos aquí cerca de las promesas de Dios. Eso es lo que es la fe. Y la tercera parte del versículo dice, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que el apóstol Pablo nos enseña es que la salvación es una obra que le pertenece por completo a Dios. Nada podemos aportar nosotros. Nosotros no compramos la salvación. La fe, me gustó esta definición, es simplemente la mano vacía que estiramos para recibir la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es la salvación. La fe no es un mérito que nos haga buenas personas, sino que es la confianza absoluta del corazón que descansa en que Jesús ya lo hizo todo por mí. Cuando la Biblia dice que esto no es de nosotros, pues es don de Dios, nos deja claro que nosotros no aportamos absolutamente nada, es nada. No hay espacio para el orgullo ni para decir que lo hemos ganado con buenas obras. Al entender esto con la Biblia en la mano, nos damos cuenta de que el hombre no tiene de qué gloriarse. Toda la honra y el reconocimiento le pertenecen solamente a nuestro Dios. Es tu responsabilidad escudriñar las Escrituras para ver si lo que te estamos enseñando es verdad. Ahora que entendemos qué es la fe, entonces acuérdense que estamos hablando de cómo afianzar esa fe, ¿cierto? Porque hay influencias que afianzan y influencias que entre otras cosas, Tito 2, que lo leímos hoy también, está, mejor dicho, como mandaba a recoger. Espectacular, apropiado para esto. Entonces, cuando Pablo, en 1 Corintios, yo les mandé muchas cosas de Corintios, es espectacular estudiar. Cuando a mí me ponen a estudiar, me ponen a estudiar. Y eso, mejor dicho, es lo mejor que me puede suceder a mí, que me obliguen a estudiar. Cuando él está hablando en el capítulo 15 de 1 Corintios, está hablando de la resurrección. Porque la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si no hay resurrección, estamos perdidos. Acuérdese que Jesucristo está orando, Juan 17:3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo que me has enviado. ¿Y cómo se conoce a Dios y a Jesucristo que me ha enviado? No hay otra forma. No hay otra forma de conocer a ese Dios. Y entonces volvemos a la cita bíblica del principio que leímos cuando empezamos, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El primer folleto que les mandé el lunes tiene una explicación muy buena con 22 páginas, espectacular, estudienlo, está en el grupo. Ahora,
yo quiero que consideremos el contexto de 1 Corintios 15:33 en el versículo anterior y en el versículo posterior, y vamos a hacerle un breve estudio a esos 3 versículos. Los 3 versículos dicen: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice el apóstol Pablo, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En resumidas cuentas, lo que Pablo está enseñando aquí en 1 Corintios, qué interesante. 1 Corintios 15 es como una parte de la teología que le llaman causa-efecto. Por no creer en la resurrección, por eso es que estas personas de Corinto estaban viviendo una vida tan desorganizada. Cuando usted estudia Corintios, voy a leer aquí: divisiones, disciplina, disputas, depravación sexual, problemas del matrimonio, la comida ofrecida a los ídolos, las ordenanzas en la iglesia, las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor, los desórdenes en la cena del Señor, los dones espirituales, capítulos 12, 13 y 14 de los dones espirituales, la resurrección y la ofrenda, capítulo 16. Pero cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 15, comienza a enseñar sobre la causa que ha hecho que todos estos desórdenes se originen en la congregación. La inmoralidad era una forma de vida en Corinto, y algunos de los creyentes rechazaban la resurrección para excusarse en sus pecados. Porque si no hay resurrección, lo que hagamos en el cuerpo no tendrá pues consecuencias en nuestro futuro, según su filosofía de vida. Entonces, cuando Pablo está hablando en 1 Corintios 15 de la resurrección de Cristo, es porque todas las enseñanzas y amonestaciones dadas desde el capítulo 1 hasta el 14 pierden validez si Cristo no resucitó. Y 1 Corintios 15:33 es la conclusión de una causa-efecto. Si consideramos este pasaje o este libro de 1 Corintios como un edificio, sería que los capítulos del 1 al 14 es como el edificio, y el capítulo 15 son los fundamentos, es decir, las bases. Si fallan las bases, se cae el edificio. Así que, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sabiendo ya las consecuencias de la enseñanza que es inspirada por Dios, acuérdense que la escritura es toda inspirada por Dios, y vamos a analizar estos 3 versículos. Versículo 32, que él decía: si como batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo estaba diciendo: si no hay resurrección, entonces no hay un juicio futuro para considerar. Entonces la vida es vivida solo bajo el sol, como dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Verso 33. El verso 33 le tengo varios punticos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Dice, esta cita de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres es una cita pagana. Es una cita de un filósofo pagano. Pero Dios, por medio de su Espíritu, inspiró a Pablo para que escribiera esto. Porque si yo no creo en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿qué hace Pablo hablando de una cosa que es pagana? Este hombre pagano dice que Pablo no tuvo problema en citar la cita de un pagano para enseñarle a la gente de Corinto que las influencias y las filosofías paganas de esa época podían desviar su fe y su moral. No erréis simplemente significa dejen de ser engañados por todos esos argumentos. Las malas conversaciones se refiere a la participación en argumentos racionales y filosóficos que hacen dudar de la soberanía de Dios sobre la muerte. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Recuerda que dice la Biblia que el último enemigo será la muerte. Proverbios 22:24 dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos.
no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. No diga, necio será, porque no es, más o menos. Entonces, era suficientemente malo que estas asociaciones hubieran afectado su pensar sobre un asunto tan importante como la resurrección. Pero estas malas conversaciones podrían corromper aún más. Corrompen. En el original sugiere erosión progresiva. Es decir, nadie pierde sus convicciones en un día, de un día para otro. Esto es el resultado de la exposición constante a enseñanzas que diluyen el evangelio. Las buenas costumbres, o sea, la ética de la santidad. Pablo establece que es imposible mantener una vida santa con una teología herética. Romanos 12:2, y también el pastor lo ha enseñado aquí hasta el cansancio, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los corintios, por mantener sus malas conversaciones, estaban siendo conformados a este siglo y necesitaban ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Nosotros los cristianos tenemos, no es si queremos, si usted es cristiano, tiene que estar siendo influenciado únicamente por las Escrituras. Como digo yo siempre, si usted nos cree a nosotros, usted está en peligro. Porque usted, de la única forma que usted esté seguro que el que lo está guiando no es un ciego, es que usted deje de ser ciego. Y esta es la única forma que usted deje de ser ciego. No hay otra forma que usted deje de ser ciego, sino por medio de la Escritura. Verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La palabra velar implica despertar de una borrachera espiritual. Cuando doy estas expresiones, estas explicaciones, es porque yo siempre quiero consultar qué es lo que quiere decir el original, en este caso griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Y lo que quiere decir la palabra en griego es despertar. Cuando habla de velar, es despertar de una borrachera espiritual. ¿De qué clase de borrachera espiritual? Les toca a ustedes estudiar más, porque yo no les puedo hacer toda la tarea. Efesios 5:15 hasta el capítulo 6:9. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Colosenses 3:5 hasta el 4:6, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Estudie, se los voy a pasar. Cuando un cristiano se resiste al proceso de transformación de Dios a través de las Escrituras, está descuidando el conocimiento de Dios, y permanecer voluntariamente ignorantes en la verdad de Dios, ¿a dónde te va a llevar? Al infierno no deseado, pero establecido. En cuarto lugar les dice, algunos no conocen a Dios. Pablo está estableciendo que el que niega la resurrección no conoce a Dios. Así de sencillo. Es la evidencia, una de las principales evidencias de que conocemos el poder de Dios. De hecho, Mateo 22:29, Jesucristo le dice a los judíos, erráis ignorando las Escrituras. Oiga, yo sí soy cansón con esto, pero como dice también la Biblia, para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas siempre, porque es seguro para ustedes y también para mí. De esta enseñanza saqué 5 conclusiones que se las voy a leer. Primera, ojo con esto, permítame, yo lubrico. La primera conclusión de esta enseñanza es esta. La mala conversación en Corinto era la negación de la resurrección y la consiguiente influencia de las filosofías y vanas sutilezas, según Colosenses 2:8. Esa idea produjo una iglesia carnal, dividida y pecaminosa. El peligro no solo es el mundo exterior, sino las ideas antibíblicas que dejamos entrar en la enseñanza de la iglesia bajo la apariencia de sabiduría humana o modernismo.
La firmeza en la doctrina de la resurrección de Cristo es lo único que nos garantiza la preservación de una vida santa. Si Cristo vive, cada acción nuestra hoy tiene un peso de gloria eterna. Entonces, evitemos la justificación humanista y entendamos que el cambio de conducta no viene por un esfuerzo humano, sino por la correcta comprensión y defensa de la verdad revelada en las Escrituras, la victoria de Cristo sobre la muerte. Segunda conclusión. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El cuerpo del cristiano es el templo de Dios y se debe mantener lejos de los pecados del mundo. Segunda de Corintios 6:14 hasta el 7:1. Al tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:6 al 17. Lo único que se logra es contaminar el templo de Dios. Era hora de que los corintios, y acuérdense que ahí estábamos nosotros, se despertaran y se limpiaran. Primera de Tesalonicenses 5:4. Porque nosotros no estamos en tinieblas, tenemos que ser sobrios. El creyente. Mire, cuando yo digo creyente, la mayoría de los eruditos y de los estudiados dicen creyente a los cristianos. Yo no, yo digo creyente al que viene a la iglesia, cristiano el que ya ha nacido de nuevo. El pastor lo explicaba esta mañana también. El creyente que hace tratos con el pecado no tiene testimonio ante los perdidos que le rodean y que no conocen a Dios. Qué tristeza es vivir una vida en el pecado, nosotros que se supone que conocemos a Dios, mientras hay multitudes que se pierden porque al vernos a nosotros dicen, si esos no ellos, ¿qué será de mí? Tercera, la conducta de la iglesia en los capítulos 1 al 14 de Corintios, primera de Corintios, se desmorona cuando el fundamento doctrinal, la resurrección en el capítulo 15, se está dejando contagiar por la cultura pagana y sincretista, mezclada. El error doctrinal es la causa de la corrupción moral. Si el cuerpo no va a resucitar, entonces lo que haga con él hoy no tiene trascendencia eterna. Esto explica por qué en Corinto había orgullo, divisiones e inmoralidad. Sin la resurrección, el lema cultural, comamos y bebamos, es el único camino lógico. El error del verso 33, comamos y bebamos porque mañana moriremos, o sea, la ignorancia de la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe, que es la gracia, es aceptar todos estos argumentos. Un hombre nunca cae primero en la conducta, cae primero en la mente. La asimilación al error o al pecado nunca ocurre de golpe, sino de forma paulatina, a través de la tolerancia en las conversaciones y la comunión cotidiana con los inconversos o con las personas que no dan buen testimonio. Por lo tanto, el mandamiento imperativo del Espíritu Santo es el discernimiento riguroso, el cuidado del entorno y la separación de todo aquello que pretenda corromper el depósito sagrado de la Escritura. Primera de Corintios 15:58, que es el último versículo del pasaje de Corintios 15 que enseña sobre la resurrección, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Efesios 5:15 dice: así que tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. La cosmovisión es simplemente la forma como tú mires el mundo. Existen muchas clases de cosmovisión. Se supone que nosotros tenemos que tener una cosmovisión cristiana. Es decir, no hay forma de adquirir cosmovisión cristiana si tú no escudriñas las Escrituras.
Mucha gente que va a las iglesias, el pastor lo decía esta mañana, va a las iglesias por años y de pronto los vemos perdidos en el mundo. No es que caí, pero Dios me vuelve a levantar, o como muchos que dicen que Dios le da la oportunidad al último momento. Y vamos a los hospitales a orar por gente que se está muriendo, recibe a Cristo en el corazón y ya es salvo y lo mandamos para el cielo como los romanos. Los romanos mandan al cielo a todo el mundo. Yo no. La Biblia dice muy clarito que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. El mismo Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué tristeza, eso me duele, qué susto. Por lo tanto, nosotros los seres humanos tenemos intelecto, emociones y voluntad. Según tu cosmovisión, alimentas tu intelecto. Si tu intelecto no está alimentado por las Escrituras, entonces ¿cómo van a ser tus emociones y tu voluntad, que son las acciones? Pues conforme a esa cosmovisión que tú tengas. Si quieres desarrollar una cosmovisión, como ha enseñado muchas veces el pastor, que va camino al cielo, es aquí, mire. Como le digo yo a los conductores cuando los evangelizo, el GPS del cielo es la Biblia. Si tú no escudriñas las Escrituras, tal vez vas por otro camino. El mismo Jesús dice que la puerta es angosta y el camino es angosto y estrecho. Y dice, muchos luchan por entrar y no pueden. Aleluya, aleluya, diga aleluya, 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 hermano. Cuarta conclusión, la falta de fe en la resurrección. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo resucitó? Amén. ¿Seguro? Vea, mano, esta Biblia tiene más evidencia científica que la misma ciencia. Ustedes saben que el tal Charles Darwin, que habló de la, ayúdenme, la evolución, eso no tiene respaldo científico, cero respaldo científico. Esto sí, yo pasé una vez al grupo 100 eventos científicos en la Biblia, para que sepamos que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, Dios hablando. Amén. Entonces, la falta de fe en la resurrección o su mala comprensión era la raíz de todas las divisiones, litigios, inmoralidades, abusos en la cena del Señor y desórdenes con los dones espirituales que Pablo venía tratando en los capítulos 1 al 14 de Primera de Corintios. Si esta vida es todo lo que hay, el creyente busca su propio beneficio, su propia gloria y el placer inmediato. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales, o sea, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que estamos llamados a andar en buenas obras. Mire, el cristiano anda en buenas obras. No todo el que anda en buenas obras es cristiano. Yo conozco así de gente excelente, mejor que yo. Gente que son, no, mejor dicho, gente que hace cosas que yo no haría, pero no son salvos. Quinto resumen. En este quinto resumen yo le quiero pedir el favor que usted abra su Biblia en el verso de Primera de Corintios 15, pero ya no el 33, sino 32, 33 y 34. Yo le voy a leer como con la interpretación de este estudio, les voy a leer cómo leería el verso 32, con todo, como quien dice, si recuerde que la Biblia dice en Juan 20:31, ¿qué es que dice? Que si se escribieran todas las cosas, las obras de Cristo, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, de pronto, lo que posiblemente Pablo hubiera podido haber estado diciendo, de acuerdo a la interpretación que acabamos de hacer, es lo siguiente. Yo voy a leer el verso 32, pero no pase al 33 hasta que yo le diga. Yo le leo la traducción del verso 32. Dice, si yo, humanamente hablando, me enfrenté a fieras en Éfeso, arriesgando mi vida por el evangelio en medio de una oposición violenta y salvaje, ¿de qué me sirve haberlo hecho si no hay una recompensa eterna? Si los muertos no resucitan físicamente, como afirman falsamente algunos entre ustedes, entonces la fe carece de propósito final. Si esta vida terrenal es todo lo que hay, entonces la filosofía pagana y hedonista de este mundo tendría toda la razón al decir, comamos y bebamos, disfrutemos al máximo los placeres terrenales hoy, porque mañana moriremos
y todo habrá terminado. Ese es el verso 32. Verso 33. No se dejen engañar ni desviar por esas falsas enseñanzas. Tengan mucho cuidado con quienes se relacionan y a quienes escuchan dentro de la congregación, porque las malas compañías, las amistades íntimas con escépticos y la tolerancia a doctrinas heréticas terminan por corromper y destruir las buenas costumbres, la moral recta y la sana doctrina que ya habían recibido. Ese es el verso 33. Ahora le damos el verso 34. Vuelvan a la sobriedad mental y espiritual que es justa y adecuada. Despierten de ese letargo y de esa embriaguez intelectual en la que han caído y dejen ya de pecar tolerando el error. Digo esto para la vergüenza de ustedes, algunos en la iglesia de Corinto, a pesar de presumir de una gran sabiduría espiritual gnóstica. Gnosticismo es una religión mala. Demuestran una ignorancia absoluta y voluntaria acerca del verdadero carácter, poder y justicia de Dios. Acabo de leer los 3 versos en forma interpretativa. Tengo una serie de citas bíblicas sacadas de Corintios, también las tengo de 2 de Corintios y de todas las epístolas de Pablo, que nos dicen frases como la de no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Les voy a leer solamente un par por causa del tiempo. Pero por ejemplo, en 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 5, 6 y 7 dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. 1 Corintios 5, 9 dice: os he escrito por carta, mire, esto es muy interesante, que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, porque entonces tendríamos que salir del mundo, dice Pablo, sino que os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún coman. Y 1 Corintios 10, 20 dice: antes digo que lo que los... Mire esto tan importante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo lo que hace una persona que no ha nacido de nuevo, lo está sacrificando a los demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que una persona que no ha nacido de nuevo, especialmente los que están en el mundo, que es terrible cuando usted se acerca a una persona, y yo me he acercado a mucha gente y me dice: no, pues yo conozco a Dios. ¿Y cómo lo conoces? No, yo hablo con Él todos los días. Entonces yo tengo que decirle: la Biblia dice que estamos separados de Dios por causa del pecado. Es lo único que le digo, porque estamos separados de Dios. ¿Para qué me voy a poner a alegarle y a discutirle? No, le digo, la Biblia dice que estamos separados de Dios por causa del pecado. Si la persona no muestra interés, no sigo. Si muestra interés, entonces le presento el evangelio. Tengo otro: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, hermano, permítame, yo lubrico. Ya voy a terminar, pero no con el agua. Mire, el argumento de Pablo es que la verdad del evangelio exige una línea clara de separación. No podemos asimilarnos al pensamiento y a las costumbres de quienes niegan la soberanía y la verdad de Dios sin sufrir consecuencias en nuestra propia vida espiritual. Hoy no se trata de las emociones, sino de tomar una decisión. El filtro de la gracia es que tú no permitas que las malas influencias de filosofías y huecas sutilezas afecten tu fe. Repito, ¿qué es fe? Confianza inquebrantable, lealtad y apoyo en el Dios del universo, en su plan de salvación que es Cristo, en su palabra que es la verdad y en sus promesas. Algunos de nosotros necesitamos cortar con ciertas relaciones, afuera y tal vez adentro. Otros de nosotros necesitamos buscar dirección adecuada. Otros necesitamos despertar.
Pero todos necesitamos evaluar nuestras influencias. Influencias que pueden dañar nuestra fe, por medio de la cual recibimos la gracia de la salvación, o dejar que sea deteriorada y que entonces tú no alcances la gracia de Dios. La relación causa-efecto es inalterable. La gracia es la causa soberana y el origen de nuestra salvación. Vamos, una emoción a mí la berraca. La fe es el medio que Dios nos provee para apropiarnos de esa gracia. Las buenas obras son el fruto inevitable y la evidencia externa de una fe viva que nos justifica delante de Dios. 1 Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos has permitido escucharla hoy. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos guíe a toda verdad, únicamente a través de las Escrituras, Señor. No solamente por lo que hemos escuchado, sino porque yo mismo tenga que ir a buscarte, a buscar tu presencia en las Escrituras. Por favor, Señor. Yo encomiendo a cada uno de mis hermanos que hoy han escuchado esta palabra que tú nos diste, para que, por favor, inyéctalas en sus corazones. Que estos corazones sean como la buena tierra, por favor, Señor. No como la del camino, ni como la del empedrado, ni como la de los espinos, sino buena tierra para dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En Jesús.